Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero, por Guarena comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos a todos, bienvenidos a este espacio llamado El Ajicero. Es un esfuerzo de un grupo de jóvenes por problematizar diversos temas de interés a nivel nacional. Hoy nos estrenamos, ¿no? Pica y se extiende. En la conducción del programa estamos Carlos Alberto Novela, mi persona, y Miguel Denis. En la producción está Satia Rengifo, en los controles técnicos igualmente Satia Rengifo. Y bueno, estamos aquí estrenando el programa con un tema particular, un tema que ahorita tiene una coyuntura internacional, se está discutiendo a nivel mundial por la nueva despenalización que hubo en Uruguay en relación al tema del aborto. Hoy contamos con un panel, de mujeres cuarto bate, como quien dice, que nos van a dar diversas posturas sobre este tema, ¿no? Posiciones a favor, posiciones en contra, unas posiciones también que apelan a un poco de equilibrio. Y que es importante que cada uno de los que nos están escuchando ya en el barrio, en la comunidad, saquen sus propias conclusiones y lleven ese debate a la calle. Recordemos que este es un debate que no comienza ahora, sino primero es una lucha que viene llevando movimientos feministas, movimientos de trabajadores, movimientos de izquierda revolucionaria en general, mucho más allá del siglo pasado. Sin embargo, en Venezuela fue un debate muy importante en la Constituyente del 99, que en donde se empezó a discutir la posibilidad de despenalizar el aborto, pero sin embargo ese debate quedó ahí, no se quedó engavetado y nunca hubo ese salto, ¿no?, que pudo haberse dado desde ese momento en pro del derecho de las mujeres. Sin embargo, aquí tenemos un debate para presentar todas las posiciones al respecto. Tenemos compañeras que están en contra de la despenalización del aborto, compañeras que consideran que hay condiciones de por medio, y otras compañeras que de militancia ya de frente en pro de que prevalezca la decisión de la mujer sobre la decisión que pueda tener el Estado o el resto de la sociedad. Y para eso estamos aquí, con este esfuerzo, agregando al debate, problematizando y rescatando, tú lo decías, ese debate del año 99 que de una u otra forma a lo largo de este proceso político que vive Venezuela, que levanta las banderas del socialismo, que levanta las banderas de la transformación, este tipo de temas siguen siendo tabú, sigue privando una determinada moral impregnada de criterios religiosos, de criterios cristianos, católicos, que, bueno, hegemoniza nuestra sociedad. Entonces, estamos agregándole al debate, esa es la consigna de este espacio, en un debate que pica y se extiende. También algunas cosas en esta investigación previa que estamos haciendo, algunas consignas, por ejemplo, de las que impulsan esa visión de legalizar el aborto, que toman como referencia los ejemplos de Uruguay, ejemplo de todos los países de Europa, el ejemplo de Cuba, que fue precursora en ese proceso. Una frase, una de las consignas de esos colectivos de seres humanos que están luchando es: una mujer no se embaraza para abortar, ¿no? Otra, para seguir con el comentario, es que es una exigencia que va acompañada de una educación sexual, de una política sexual seria, coherente, pública, que encabeza el Estado. Recordemos que el primer país en que se despenalizó el aborto fue con la revolución de trabajadores, revolución de campesinos, revolución obrera, que fue en la Unión Soviética, en lo que después se convirtió en la Unión Soviética en 1917. Fue una gran lucha que después, con la contrarrevolución burocrática que sufrió después, se quitaron esa victoria que tuvieron las mujeres durante ese periodo. Bueno, hoy en el panel de invitados tenemos a la compañera Keilin Romero, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua en materia de Derecho, a la compañera María Costa, cursante del sexto semestre de Biología en la UCB. Estas dos posiciones como posiciones en contra y una posición a favor
la compañera Yecuana Martínez, militante del colectivo Praxis y militante también de movimientos feministas en Venezuela y estudiante de la Escuela de Historia en la UCB. Este debate es transmitido gracias a Radio Guarura y por la red de radios comunitarias. Adelante. Para la primera pregunta queremos entrar en este tema por lo que es el contenido meramente legal, ¿no? O sea, el aparataje del Estado, las leyes, la Constitución, en respecto al tema del aborto. Y queremos comenzar con una pregunta bien clara. ¿Se debe despenalizar el aborto? Mi amor, ¿qué hacemos? ¿Abortamos? No sé, cómo te sientas más segura. Como yo me sienta más segura. Tú eres la que lo va a tener. No, vale, tampoco así, vale, no sé qué hacer. Y si se entera mi papá, o sea, que, no sé, nos podemos ir presos. Mi familia nos puede ayudar. No, sí, pero se van a enterar, o sea, nos vamos a meter en problemas. Oye, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Aborta. Abortemos. Este es mi cuerpo y yo decido aquí. Es mi decisión como mujer abortar. El Estado me reprime o me protege. El hombre aborta cuando me deja sola. ¿Hay que despenalizar el aborto? De esta manera comenzamos con la primera pregunta, ya enfocando primero el tema legal, el tema de lo que es el aparataje jurídico del Estado en relación a este tema, con la primera pregunta de una manera bien clara. ¿Se debe despenalizar el aborto? Bueno, comenzamos con Keilin Romero, egresada de la Universidad Bicentenario de Aragua. Y bueno, adelante, Keilin. Saludos, Radio Escucha. Muchas gracias por la invitación. Les doy mis más sinceras felicitaciones al programa El Ajicero. Gracias a Carlos, a Miguel y a la productora Satia por la invitación a nosotras tres para hablar este tema tan importante como es el aborto. Para entrar en materia sobre la pregunta que nos hacía si hay que despenalizar el aborto, bueno, desde mi perspectiva jurídica, te puedo decir que no estoy de acuerdo en que se despenalice del todo, porque eso traería como consecuencia una libertad y un relajo en las jóvenes de hoy en día. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que no van a tomar con responsabilidad sus actos, porque bien se sabe que hay un descontrol natal muy grande en la sociedad y que las leyes muchas veces las toman de la manera incorrecta. Entonces, aún teniendo esas leyes ahí presentes, se hace, perdónenme la expresión, pero se hace un relajo total de lo que están expresadas en las mismas. Por ejemplo, les cito el caso de la LOGNA. En la LOGNA sabemos que están los derechos y deberes de los niños para con sus familiares, amigos, sociedad y para con ellos mismos. Y se ha visto una sinvergüenzura total de los jóvenes que solo se aprovechan de la ley en beneficio de ellos, pero no recuerdan que tienen obligaciones y deberes. ¿Por qué les cito esto? Porque en mi perspectiva jurídica, si se despenaliza del todo, eso va a acarrear de que como saben que no va a tener ningún castigo, por así decirlo, ningún castigo penal, simplemente lo van a seguir tomando más a la ligera lo que ya se toma. En tal motivo, vamos a ver que si no va a haber ninguna ley que sancione eso, se van a encontrar más centros clandestinos donde se practiquen estos actos tan horribles que van en contra de un ser humano que aún sin hablar se le está silenciando. Entonces, desde ese punto de vista, no me queda más que decirles que no estoy de acuerdo con la despenalización, porque a la sociedad se le tiene que hacer un hábito de respeto para con los demás. Entonces se los pongo así, en dos platos. La primera, no despenalizarlo para evitar que se cree un estado de relajo más del que ya se ha venido viendo en la población joven. Estoy totalmente de acuerdo en que la sociedad ya rompa un poco ese paradigma y empieza a ver el aborto como algo que va un poco más allá de una mala decisión de la persona, sino que muchas veces es porque realmente o la muchacha corre un riesgo rotundo o fue por motivo de una violación y ella no quiere tenerlo y bueno, ¿qué más que ella pueda decir, bueno, no quiero tenerlo, fue por una violación, me siento devastada, de verdad, creo que voy a quedar traumada para toda mi vida, cómo yo voy a tener este niño que fue producto de algo tan horroroso? Entonces simplemente ella puede decir, bueno, voy a ir a la clínica, al hospital, que me atiendan y ahí me van un seguimiento con un terapista, con un psicólogo, con un orientador, que además de orientarlas a que, bueno, sí,
realmente tú necesitas hacértelo porque tú no vas a querer ese niño nunca. O la lleven a decidir, ten el niño y vamos a entregarlo a un centro de adopción, ya que se sabe que hay muchas mujeres, muchas parejas que han buscado por todos los medios tener un bebé, han pagado tratamientos, han pagado médicos, han pagado todo lo que está sanamente posible para tener su bebé y no han podido. Entonces, ese bebé, aunque sea producto de una violación, no tiene la culpa de que su padre haya sido de la manera que fue y que su concepción haya sido de la manera tan abrupta que fue. Entonces, ahí es donde también nos metemos un poco en el tema moral y religioso. Ellos tienen derecho a la vida porque ellos no decidieron ser concebidos de esa manera. Entonces, qué bonito sería poderle darle la oportunidad a una familia de hacerlos feliz, darle la oportunidad al niño de que sea feliz, de que a lo mejor esté en una familia que lo va a adorar por siempre porque siempre quisieron un niño y no lo pudieron tener. Conozco un joven que él fue producto de una violación y ese niño es la felicidad de su madre. Ella decidió tenerlo. Al principio para ella fue muy fuerte, mas sin embargo tuvo una orientación oportuna y ella decidió tenerlo. Hoy en día él debe tener unos 21 años, si no calculo mal. Este, y él es la felicidad de esa señora, o sea, él es la luz de sus ojos, aparte ella es lo único, él es lo único que ella tiene, ella no tiene pareja, ya sus padres murieron, y ese niño fue la felicidad para ella. Entonces ahí es donde nos vamos de nuevo a ese aspecto religioso moral, de que todo viene por un propósito y la vida solamente viene otorgada porque Dios decide cuándo se debe concebir un niño, o sea, Dios es el que da la vida. Entonces, en vista de eso, todo se viene por un propósito. Y el propósito de ese joven en particular era darle felicidad y compañía a esa señora que jamás tuvo pareja, jamás tuvo otro hijo y quedó sola. Y ella ve por los ojos de ese niño. Entonces, ese ejemplo, y como ese, sé que hay mucho. Y sé que a lo mejor cuando me estén escuchando se sienten identificados porque o pasaron por una situación similar o conocen a alguien que vivió lo mismo. Como también hay otros casos en que, bueno, decidió tenerlo, pero entregarlo en adopción y esos niños de verdad son la felicidad de la familia a la que llegaron. Entonces, para concluir esta primera interrogante, bueno, se los dejo así. No despenalicemos el aborto del todo para que todavía se cree un estado de conciencia entre la sociedad y no se empiecen a ver esos lugares clandestinos donde se practican estas intervenciones quirúrgicas, que las intervienen obviamente malamente. Y por otro lado, como ya les venía planteando, la legalización del aborto para darle a la persona, darle a la joven una oportunidad tanto de vida como de crecimiento espiritual, social y físico, porque muchas mujeres quedan traumadas para siempre, aunque el aborto haya sido espontáneo, el aborto haya sido inducido, ellas hayan querido o no hayan querido tener ese bebé, sigue siendo para la mujer un trauma y sigue dejándolas marcadas por muchos años. Entonces, está bien que el Estado tome cartas en el asunto, ya se quite la venda que tiene en los ojos y diga, vamos a poner un pie adelante y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver si es nada más de un sector o de otro, o si se ven todos los sectores hablando de manera económica, porque el aborto se da en todos los sectores. Que sea más característico de un sector que el otro, es así, pero no deja de escapar de todos los aspectos económicos en este país. Bien, Kaylin, bueno, en conclusión vemos que allí manejan una posición de cierto equilibrio en base también a los códigos legales que imperan en este país, ¿no? Respecto a la legalización del aborto, ¿no? En todo caso, bueno, luego de esta introducción, es parte de una de las posiciones a todos los oyentes, y el objetivo de este espacio. Vamos a ver si está de acuerdo María Costa. Ella es estudiante, lo dijimos al principio, de la carrera de biología, sexto semestre de la UCB. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Muy buenos días. De verdad que es una oportunidad bastante interesante de dar a demostrar y a conocer la opinión, ¿no?, que siempre he tenido a favor de este gran tema. Y bueno, exactamente estudiante de biología, lo que quiere decir que soy aferrada a la vida, ¿sí? A la vida en todo sentido, a la buena y a esa calidad de vida que todos debemos tener. Entonces, respetando la opinión de la compañera, estando
con ella aceptando su opinión, pero legalmente y para lo que todos los estudios que he tenido hasta hoy día no estoy de acuerdo con el aborto, porque desde que es fecundado un espermatozoide con un óvulo, ya en ese instante hay vida, ¿sí? Una vida que empieza a sentir y a transmitir una cantidad de emociones que las personas deberíamos de tener un poco más de valores, y algo que se nos ha olvidado últimamente es la sensibilidad. Perdemos ese hecho de sentir, de querer vibrar. Las jóvenes de hoy en día debemos de tomar una actitud consciente, responsable al momento de tener unas relaciones sexuales para luego enfrentar esas situaciones que quizás no las esperábamos. Entonces es ahí donde hago yo un llamado a los familiares, a la ciudadanía, al pueblo en realidad, en que tenemos que rescatar algo que se llaman valores y principios, y a la hora de que cada persona tome una decisión de tener relaciones sexuales, que lo haga de una forma consciente y responsable de lo que está haciendo, ¿verdad? Ese es el punto cuando es una persona que ha tomado la decisión. Cuando quizás es una persona que ha sido violada, que no estuvo de acuerdo, que fue algo inesperado, es fuerte para esa persona aceptar que quizás quedó embarazada y que es muy traumático en ese momento. Es ahí donde nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, nuestros entes legales, debemos de estar fortalecidos en colaborar psíquica y físicamente con esa persona para darle a entender que esa persona que se está iniciando en vida no es culpable de ese problema, y que si al fin o al término de los 9 meses esa persona aún decide, no quiero ese bebé, oye, puedes contribuir a la felicidad de otra persona, ¿sí? De aquella persona que ha intentado 1000 veces tener un bebé y no ha podido. Son muchos aspectos que involucran el salvar esa vida y en dar alegría a otras personas también, ¿no? En el caso de que quizás mi bebé me entero que viene con problemas, que viene con quizás algunos síndromes inesperados que para mí me indican que mi bebé no va a ser totalmente feliz. Ahí también está la parte en que nuestro pueblo, la ciudadanía, entes legales, hospitales, materno-infantiles, etcétera, pueden tomar conciencia sobre ese problema y ayudar a esa persona que quizás ese bebé que viene con ciertos problemas también puede involucrar felicidad, también puede y también necesita vida, tiene derecho a vivir. Entonces creo que el derecho a la vida en nuestra constitución viene bien marcado, es un derecho que todos debemos y tenemos y debemos de tener. Entonces ese es mi punto y lo mantengo firme. Bueno, para continuar con la discusión, le voy a dar el pase a la compañera Yecuana Martínez, estudiante de Historia del colectivo Praxis, pero también voy a dar un dato como para seguir dándole curso a la discusión, que es el que tiene que ver con los estándares médicos, digamos, aceptados internacionalmente, en este caso por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a en qué momento el feto se vuelve un ser vivo. Según la Mundial de la Salud, la OMC, es a partir de los 3 meses de que se concibe el feto, es cuando ya se le puede considerar como ser vivo. Bueno, este dato lo arrojo para seguir dando la discusión. Seguimos con la compañera Yecuana Martínez. Sí, bueno, agradecida de estar aquí en este primer espacio de la Gicero, de compartir con las compañeras las opiniones de un tema que sin duda es polémico y es pertinente para todo nuestro pueblo, para toda la sociedad venezolana. Abrir espacios no solamente sobre el tema del aborto, sino sobre el tema de la sexualidad en general. Es un tema que hay que debatir a profundidad. Es una actividad que todos practicamos y ejercemos, pero de la que poco hablamos, debatimos y profundizamos. Bueno, sobre el aborto hay muchas posiciones, ¿no? Ustedes nos preguntaban un poco la opinión acerca de despenalizar. Despenalizar es un acto, penalizar el aborto es para mí un acto de violencia contra la mujer y está tipificado incluso en la ley por una vida libre de violencia hacia las mujeres. O sea, la interrupción del embarazo, de un embarazo no deseado, es una decisión autónoma y personal de las mujeres y debe ser respetado en nuestra sociedad. Claro, nosotros cargamos con toda una cultura de muchísimos años, más de 2000 años de cultura patriarcal, donde la mujer o las decisiones de la mujer han estado siempre sometidas a las del hombre y a las de las leyes que casi siempre responden a un sistema jurídico y político de la clase dominante en ese momento. Entonces, bueno, lo primero que habría que decir es que hay muchas cosas que desmitificar en torno a esto.
una de las compañeras que me antecedió mencionaba un poco que despenalizar o legalizar el aborto traería como consecuencia que esto fuera tomado como un acto ligero. Esto es uno de los mitos que es importante desmontar es importante desmontar diciendo que ninguna mujer aborta de manera placentera. O sea, no es un acto de alegría abortar para ninguna mujer. O sea, es una situación muy difícil, es una decisión muy difícil abortar y creo que ninguna mujer lo haría placenteramente. Por eso es que en los países donde se ha despenalizado el aborto, donde se ha legalizado el aborto, ha bajado los índices de mortalidad materna. Entonces, esto es un dato muy interesante porque ya empezamos a discutir en torno a la realidad. ¿Qué pasa en los países donde hemos despenalizado? Pasa que bajan enseguida los índices de mortalidad materna. En el caso de América Latina, uno de los países donde se despenalizó es Uruguay y el primero en despenalizar en 1965 fue Cuba. Ambos países han bajado, desde esa decisión del Estado, de cada uno de sus estados, ha bajado de manera importante los índices de muerte. Esto quiere decir que el aborto, y es importante mencionar, tiene que ir acompañado de una fuerte campaña por una educación sexual, que ustedes lo mencionaban también. El aborto no es para nosotros un método anticonceptivo. El aborto es la decisión de interrumpir un embarazo no deseado, que puede tener muchas consecuencias. Ustedes mencionaban algunas, la violación, otro puede ser la falta de educación sexual de esa madre al tener una relación sexual irresponsable, la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, la discapacidad psicológica o mental de una mujer. Para nosotros el aborto, un hecho social complejo, que está atravesado por relaciones de poder patriarcales, culturales, económicas, y así yo creo que debemos analizarlo en un contexto que nos permita entender el aborto como una realidad más allá, bueno, de nuestras concepciones religiosas, morales, que es importante también debatir, ¿no? Y finalizo con esto, o sea, hay un debate incluso no actual, sino desde hace mucho tiempo en la propia Iglesia Católica, en torno al tema del aborto, y hay posiciones encontradas incluso dentro de las ideas religiosas. Una de ellas incluso es desde San Agustín. San Agustín decía que el ser, aparte de esa posición que plantea Miguel, de que la OMC dice que a las 22 semanas es que ese ser vivo está completo, la viabilidad de la concepción está completa, o sea, podemos decir que hay un ser vivo. También dentro de la iglesia se plantea que no es a partir de los 40 o los 80 días que ese ser tiene alma, o sea, que podemos hablar de que ese ser tiene alma y que por lo tanto es un ser vivo. Entonces, les digo, no es tan plana la discusión, no es en blancos y negros, hay incluso debates dentro de las propias corrientes religiosas y teológicas en torno a este tema, ¿no? Bueno, ya se abrió la discusión. Las protagonistas del debate son este trío de mujeres, este mestizaje de opiniones y también de pieles que estamos. Bueno, nosotros los podemos ver, ustedes lo están escuchando, pero en todo caso, precisamente quiero aprovechar la oportunidad. No sé si tienen algo, las compañeras que tienen una posición distinta a la última intervención de Yecuana, tienen Sí, cómo no. el derecho a réplica, está abierto. Sí, no tanto a réplica, sino nuestra compañera también respeto. Soy abierta a todas las opiniones y apoyo también su opinión, ¿verdad? Más mantengo la mía firme. Eh, Creo que hay una palabra muy interesante que es la palabra prevención, ¿no? Que es en el aspecto que yo creo que debemos involucrarnos más cada vez la ciudadanía y los entes estadales, en iniciar esa gran campaña de prevención a todos estos acontecimientos, a este acontecimiento, a este gran debate en el cual estamos tratando. Entonces digo prevención empezando desde nuestros hogares, desde que estamos chiquiticos, nuestros padres se han perdido los valores éticos, principios y hábitos en nuestra vida diaria. Entonces yo creo que fortaleciendo estos grandes principios y valores, nosotros pudiéramos prevenir por lo menos la parte de que no lo deseo, me equivoqué, no estoy preparada para eso, no es lo que quería, no es el momento, porque quizás en ese momento que tienes 15 años para ti no es el momento. Luego llegas a 30 y dices, quiero tener un bebé, y resulta que entonces la vida no te da la oportunidad
Tengo miles de compañeras que quizás en este momento me están escuchando, ¿verdad? Y voy a tomar su ejemplo de vida, que quizás en un momento de sus vidas, a los 15 años, tomaron la decisión de practicarse un aborto, no de una forma alegre, contentos, felices, no, porque es como decía mi compañera, que es un momento siempre de tristeza, de dolor, de angustia, pero que en ese momento lo haces y luego después que pasan 10, 15 años, resulta que quieres tener un bebé y la vida no te da la oportunidad. Entonces creo que hay que ser más preventivos y fortalecer esos valores y principios que nos ayudan a ser cada día mejor persona. Bueno, yo quería dar una acotación, no tampoco una réplica, sino una acotación a lo que han venido hablando, de hecho ella lo acaba de comentar, en cuanto, cuando yo me refiero a la ligereza de que van a empezar a abortar inconscientemente, no me refiero a que no sea doloroso, muy bien como ellos lo dicen, es un estado muy doloroso para una mujer ocasionarse un aborto, tanto doloroso físicamente como emocionalmente. Y no es misterio para nadie que muchas mujeres quedan marcadas de por vida a raíz de haberse practicado un aborto. Incluso aun cuando el aborto fue espontáneo, que ellas querían tener su bebé, lamentablemente tuvieron un accidente o no pudieron soportar el feto y se le viene un aborto espontáneo. Es muy doloroso y traumático también. Pero lo que quiero acotar es que cuando hablaba de la ligereza, no es en cuanto a eso de que no sea doloroso, sino que tampoco es secreto que cuando uno visita los lugares más bajos de la sociedad, uno puede ver muchachas muy jóvenes que ya tienen en su vida, no tienen todavía ni 18 años y ya tienen en su vida 3 abortos, 4 abortos, 2 abortos. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento del camino a ella se le perdió su estado moral, su perspectiva de vida y el amor por dar vida a otro ser? Y uno dice, entonces, si estando penalmente establecido, si estando como está clandestinamente, esta muchacha, que por poner un ejemplo, supongámosle que se llama María, ¿sí? Entonces María ya no tiene 17 años y ya lleva 3 abortos encima. Y como María, hay muchas Marías. A lo mejor también se van a sentir identificados los que nos escuchan porque ya han pasado por una situación, bien sea provocada o no provocada. Pero entonces cuando uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto esta muchacha va a tomar conciencia y va a decir, me voy a ser responsable de mis actos sexuales? ¿Por qué? Porque el acto sexual es el único que te conlleva un embarazo. Entonces, si eres responsable o te sientes responsable para mantener relaciones sexuales, tienes que sentirte responsable de las consecuencias que va a acarrear eso. Bien sea que lo quieras o no, pero debes responsabilizarte por lo mismo. Entonces, habla en cuanto a esa ligereza, pues, de que evitar que entonces ya de por sí se está viendo un poco normal entre esas jóvenes abortar incesantemente, porque he conocido muchos casos que de verdad ya tienen varios abortos en su, como decirlo así, en su currículo de vida y ya lo toman de la manera más natural. Y que, no, si vuelvo a quedar embarazada, me vuelvo a practicar otro aborto. Y cuando tú le dices, pero ¿y qué edad tienes tú, mi amor? No, 17. Y vivo, ¿y con quién vives? No, bueno, nosotros somos 8 hermanos, vivimos precariamente. Entonces tú también te dices, bueno, falta de cultura en la sociedad en cuanto a hablarles de qué, de valores, de ética, de sexualidad sobre todo, porque como bien les dije, la sexualidad es lo único que va a ocasionar el embarazo. Mi posición sería que vayamos a dar foros, seminarios, hablar no tanto de lo malo o lo bueno en 100% que sea el aborto, sino de las responsabilidades sexuales que te va a ocasionar. Y de ahí lo que va a ocasionar lo que es el aborto. Y hacerle ver a las personas todos los puntos de vista posibles, tanto lo bueno como lo malo de practicarse un aborto. Antes de darle el derecho a contrarréplica a compañera Yecuana, bueno, en nuestro papel de moderador queremos seguir haciendo preguntas un poco polémicas para polemizar y problematizar la discusión. Alborotar las cero. Entonces, nosotros queremos preguntar, se ha hablado mucho de la moral, de la responsabilidad como ciudadana, y nos hacemos la pregunta, si en el estado actual que vivimos, la república que vivimos, una república laica, o sea, se logró de hace mucho tiempo consolidar y llegar a un consenso de que Venezuela necesita y se conforma como una república y un estado laico, ¿por qué sigue habiendo dentro del juicio para tomar decisiones legales, decisiones que tienen que ver con constituyentes, ¿no? Todavía sigue persistente un juicio moral de carácter religioso, un juicio que muchas veces se basa en posturas religiosas de una o cualquier religión, siendo en caso venezolano
mayoritariamente cristiano o católico. Y bueno, le damos el derecho a la compañera Yecuana. Sí, bueno, como tú decías, Miguel, o sea, es un gran logro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela haber, en uno de sus artículos, haber conquistado el Estado laico, es decir, el respeto a la diversidad religiosa y cultural de nuestro pueblo, que no es solo católico, que en él se expresan múltiples sincretismos y creencias en el orden moral y religioso. Entonces, bueno, eso es una gran conquista que debemos respetar. Sin embargo, pienso que se sigue imponiendo en el tema del aborto la visión católica de los representantes que dirigen el Estado venezolano. Esta situación tiene que cambiar. Por eso, una de las propuestas importantes sería impulsar una constituyente en torno a este tema. Pero antes de eso hay que impulsar un fuerte debate, espacios como este, espacios en todos los lugares, en la universidad, en las escuelas. ¿Por qué? Porque hay un video en internet, bueno, que se lo recomiendo a todo el que lo pueda ver, donde le preguntan a todo el mundo si está en contra o a favor del aborto y la mayor cantidad de gente dice que está en contra. Pero cuando le preguntan a esas mismas personas, ¿pero usted está de acuerdo que a las mujeres que han practicado aborto se les meta presa? O sea, que sea penalizado. La gente se queda pensando. Es muy complejo porque penalizar, tal como está planteado en nuestro código penal, penalizar el aborto es penalizar la pobreza. Y nosotros tenemos por qué abrir un debate en torno a este tema, porque ocultar y silenciar la cantidad de mujeres que mueren en nuestro país a causa del aborto es convertirnos en cómplices de esas muertes. Entonces yo estoy de acuerdo con las compañeras. La campaña por la despenalización del aborto desde el movimiento feminista siempre ha ido acompañado de una fuerte campaña por una educación sexual y reproductiva de nuestras mujeres. Cómo tenemos una relación placentera, responsable y segura de una actividad humana que todos practicamos, pero que es necesario que reflexionemos, como ustedes decían, para que esa actividad no genere consecuencias negativas a nuestra propia salud como mujeres, ni genere tampoco una relación de desequilibrio y desarmonía con nuestros compañeros. Entonces, es muy importante eso. Y es muy importante decir, cuando nosotros penalizamos el aborto, sí promovemos, es mi opinión, la gran cantidad de espacios clandestinos que existen, por ejemplo, en la ciudad de Caracas y estoy segura que en todo el territorio nacional, de espacios clandestinos donde se practican abortos inseguros. Cuando las mujeres no tienen el espacio adecuado, como una de las compañeras planteaba, el espacio clínico adecuado, el espacio higiénico adecuado, las condiciones adecuadas dentro del sistema de salud público para atender la situación del aborto, recurren a diversos métodos que ponen en riesgo la vida de nuestras mujeres. Casi todos los abortos que se practican en el mundo y en el caso de la sociedad venezolana no son seguros. Y eso trae un alto incremento de la mortalidad materna en Venezuela. Entonces, creo que es importante decir eso. Se estima que a nivel mundial, por ejemplo, ocurren 585.000 muertes maternas anuales y el 13% de estas se deben a abortos inseguros. O sea que ahí nos estamos enfrentando con que no tenemos un sistema público que pueda atender realmente esta situación. Estamos frente a una realidad social compleja que implica que todos los estados y todos los pueblos reflexionen acerca de esto, reconozcan que esta realidad existe, no la sigamos ocultando, no la sigamos invisibilizando y creemos dentro de nuestros sistemas de salud público un sistema para atender y para que nuestros abortos sean seguros. Esto despenalizar no implica promover el aborto, implica reconocer que existe, que está ocurriendo y que están muriendo personas. En este momento que estamos aquí, están muriendo mujeres en nuestro país que no tienen el acceso. Entonces, aquí entra, y lo dejo para la reflexión, un problema de clase. Dice una consigna feminista: las mujeres ricas abortan, las mujeres pobres mueren. Es decir, las mujeres que tienen recursos pueden practicarse un aborto seguro. Las mujeres que no tienen seguro, que no tienen dinero, tienen que aplicar cualquier método donde seguramente las complicaciones psicológicas, biológicas son mucho más complejas. Bueno, continuamos. Gracias allí por tu intervención, Yeku. Aquí están las muchachas eh, igualmente aportando en esta dinámica del debate. Lo que observo allí, transversal a toda esta discusión, es que es importante que no es solamente un tema abstracto, el tema del aborto no es algo desligado
de una realidad política, no es desligado de un Estado, no es realidad de un proceso históricos, de procesos que se dan no solamente en Venezuela, en el mundo, procesos de movilización. En todo caso, el tema del aborto, que es parte también de la vida doméstica, que es parte de esa esfera, quizás no sé si aplique mejor este concepto, pero es parte de esa esfera íntima, esa esfera privada, es una decisión, en todo caso, y lo dejo para que respondan ustedes, de la mujer o es una decisión del Estado. Y para complementar aún más, ¿cuál es el papel del Estado que debe asumir el Estado en este tema, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, la tenemos fresca. Uruguay recientemente, el Estado reconoció la realidad de muchas mujeres que morían en condiciones de insalubridad por el tema precisamente de no ser legal este tipo de prácticas, y el papel del Estado, lejos de reprimir, fue un papel que reconoció esa realidad y precisamente, bueno, es uno de los pocos países de América Latina que legalizó el aborto y ya recientemente, eso está fresquito, noticias del ministro de Salud de Uruguay reflejan que no ha habido muertes por aborto y se ha disminuido la tasa de mujeres que abortan. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Reprimir esa decisión de la mujer o reconocer esa realidad y generar ese tipo de condiciones, pues condiciones de salud, políticas reproductivas, sexuales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, para entrar un poco en la pregunta anterior, con un poquito de esta, y seguir la idea de la compañera que estaba mencionando ahorita, de que se ha ido, cuando tú me hablas del Estado laico, ella muy bien decía que se ha llevado a cabo más que todo por la parte religiosa, se ha determinado las leyes por las creencias en sí que han tenido las personas. Y lamentablemente es cierto. ¿Por qué? Porque yo como abogada te puedo asegurar que nuestro derecho nace desde el derecho romano, al igual que nació el derecho en general. Pero esas culturas del derecho romano se han seguido arrastrando aún en esta época. Entonces, ¿qué pasa? Que todo empezó por problemas de sociedad. Es como yo hacía el comentario con unos amigos hace poco, que no es que el legislador se acostó a dormir un día y soñó sobre una persona que entraba a su casa, soñó sobre una persona que mataba a otra, soñó sobre alguien que le quitaba en esa época, no sé, las sandalias, ¿verdad? Porque esa era la época romana. Sino que el legislador, a raíz de las cosas que fue viendo en la sociedad, él determinó legislar. ¿Por qué? Porque vio que a lo mejor andaba en el mercado y un muchacho le arrebató algo a la otra señora. De ahí él dijo, hay que legislar un artículo sobre el hurto. Y así se fueron dando, ¿verdad?, las legislaciones venezolanas. Pero ¿qué ha pasado? Que todavía estamos limitándonos a eso, a problemas de sociedad y más que todo de índole religioso, como pasa también con el aborto, porque simplemente el legislador en su momento lo vio como algo muy atroz, porque en la época romana eh, era religiosamente católico, romanos y sus lineamientos eran estrictamente basados en cuanto a eso. Ellos no tomaban una decisión si no estaba bajo la ley religiosa. Entonces, el legislador yo creo que también es momento de que abra un poco más sus lineamientos en cuanto a todo tipo de delitos que se ven en este país y en el mundo. Pero muy bien pues, sabemos que ya se está dando poco a poco. ¿Cómo dónde podemos encontrarlo? En la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer para una Vida Libre de Violencia. En esa muy bien está establecido que la mujer tiene potestad absoluta de decidir si quiere o no quiere traer a esa persona a la vida. Mientras que en el Código Orgánico Penal todavía se encuentra el aborto es penalizado. Entonces, la mujer tiene potestad absoluta, ¿verdad? Lo cual a mí, en mi parecer, pongamos un 80% a favor en cuanto a que tú tienes potestad de decidir qué sucede o no con tu cuerpo. Y el otro 20% lo dejo porque pongo el ejemplo de cuando la mujer está casada, que no sería ya decisión solo de ella, sino también a lo mejor de su esposo si quiere tener ese niño. O sea, ahí entra eso. Cuando, bueno, la mujer es soltera, lamentablemente, y queda embarazada, bueno, ya es su decisión 100% absoluta, si lo trae o no. Yo pienso, por eso dejo el 20%, como para no ser tan egoísta con el esposo, de que él no va a tener toma de decisión sobre ese fruto que también es parte de él. Que a lo mejor diga, bueno, tú no lo quieres tener, pero yo quiero a mi hijo. Vamos a hacer algo, no lo tengas, pero los 9 meses me lo das, pues, y yo me lo quedo. Yo pido la patria potestad absoluta y me lo quedo. Entonces, en base también a ciertas cosas y lo que les venía hablando de la costumbre que se ha venido arrastrando, por así decirlo, durante todos los siglos, les cito un ejemplo.
Hubo un juicio de una muchacha, una menor de edad, eran dos jóvenes menores de edad. Entonces, ¿qué pasa? La muchacha se practicó el aborto, padres de la muchacha hicieron la demanda. ¿Por qué? Por motivo de que la muchacha corrió un poquito de riesgo cuando se practicó el aborto clandestinamente. Pero ¿qué sucede? Ya, a pesar de que se viene arrastrando esa cultura de costumbres religiosas, morales, políticas, el legislador aún en este país tiene esa libertad de decidir hasta qué punto él estuvo de acuerdo o no en lo que ella como mujer decidió. Y esto no es más sino apoyándose en la ley especial, la que les mencioné anteriormente, de la vida de la mujer, la ley orgánica de los derechos de la mujer para una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque cuando se dio ese juicio, que la muchacha había abortado y estaba el novio ahí también, el juez tenía el poder para preguntarle, ¿tú realmente te practicaste el aborto? A lo que ella respondió, sí, yo me practiqué el aborto. ¿Qué hizo el juez? Basándose en que tiene dos corrientes ampliamente establecidas en la ley. ¿Por qué? Porque el Código Penal, como bien lo dice, lo penaliza, pero la ley especial la apoya. ¿Qué hizo el juez en su potestad? Vamos a ver, tú abortaste, ok, ¿cómo te sientes? ¿Qué sucedió? La muchacha planteó su caso y el juez, bajo toda su potestad, se dio cuenta que la muchacha no lo hizo porque realmente ella era muy sanguinaria o ella quería embarazarse para matar a una persona y embarazarse para abortar, sino que fue algo inesperado y era una joven menor de edad. El juez determinó simplemente, vamos a desestimar la pena para ustedes, para ella y para el novio, y se libre boleta de libertad plena. ¿Por qué? Porque ahí entró eso que mencionaba la compañera que está a favor, que ya es también todavía se mantiene esa parte de la cultura y de la perspectiva moral, que el legislador dijo, o sea, actuó bajo su propio criterio. Continuando, una de las cosas que ha impulsado precisamente estos espacios, es, reconociendo también las opiniones de cada uno de ustedes, es retomar un poco esos principios del proceso constituyente, sobre todo que se inició en Venezuela en el año 99, donde precisamente se problematizaron este tema como el aborto, pero otros temas que pretendemos abordar a lo largo de próximos programas, otras entregas de este espacio, como lo es el Ajicero. Y precisamente el objetivo es que sea bastante amplio, bastante democrático, que se escuchen la mayor cantidad de voces posibles, haciendo precisamente homenaje y creyendo firmemente en esos principios constituyentes. Pero del año 99 a el día de hoy, ¿no? Donde hubo un arduo debate, y en aquel momento, ¿ustedes cómo ven, o sea, la situación? Me voy a remitir al plano jurídico, tú, que conoces, cuando digo tú, me refiero a Keilin Romero, en la parte jurídica. Pero ¿cómo ustedes ven luego de todo este proceso de 15 años, donde, bueno, la impresión allí en lo personal y la inquietud de este espacio, como que se ha borrado un poco ese debate, ha pasado a un segundo plano? ¿Cuál es su balance en el actual momento? Y especialmente también a Yecuana, que es la compañera que defiende la posición favorable al aborto. ¿Cuál es su balance de estos 14 años donde hay un proceso político que levanta banderas progresistas, que se reivindica de izquierda, que levanta consignas y banderas revolucionarias? ¿No crees que este proceso está en deuda precisamente con ese debate, pero también con esas reivindicaciones? Entonces, preguntas allí para continuar con el debate. Sí, Carlos, ahí totalmente de acuerdo contigo. Una revolución debe plantearse la liberación integral del ser humano, y una de las liberación fundamental es la liberación de la mujer y precisamente cómo generamos una relación de equidad entre hombres y mujeres, una relación donde no esté mediada por la violencia ni por la discriminación. En este tema del aborto hay una gran deuda, no solo en el debate, sino en la legislación también, como planteaba la compañera. Esas contradicciones entre el Código Penal y la Ley por una vida libre de violencia debemos resolverlas y apostarle no solo a despenalizar el aborto. Y ahí entra un poco con lo que planteaban ustedes, cuál es el papel del Estado. ¿Es una decisión solo de la mujer? ¿Es una responsabilidad solo de las mujeres? No, es una responsabilidad de las mujeres, de los hombres y del Estado venezolano y de la sociedad en general. El tema del aborto no puede ser una responsabilidad, y el tema de la educación sexual tampoco, una responsabilidad exclusivamente individual, y menos en una sociedad que se reivindica en marcha hacia el socialismo. El Estado venezolano, por ejemplo, se comprometió a revisar en las conferencias de Cairo y de Berlín
las leyes que tienen que ver con la legalización del aborto en nuestro país. Nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esa discusión está engavetada desde hace mucho tiempo y, como decía la compañera, sigue pesando en el tema jurídico en torno a la legislación sobre el aborto, los preceptos morales y católicos de la dirigencia del Estado venezolano y de la Revolución Bolivariana. Entonces, yo entiendo que es muy importante y sé que es muy importante que desde el movimiento popular, desde el movimiento de mujeres, desde todos los movimientos sociales, se impulse ese debate y se abra ese debate en torno a eso. Y un poco decir finalmente, una sociedad, como decía una teóloga brasileña que las invito a leer, se llama Ivonne Guevara, fíjense, una religiosa en defensa del aborto, ¿no? Ella decía que una sociedad sin empleo, sin salud, sin vivienda, sin escuelas, es una sociedad abortiva. Una sociedad que obliga a las mujeres a decidir entre su trabajo e interrumpir el embarazo es una sociedad abortiva. Una sociedad que culpabiliza a las mujeres y silencia la responsabilidad de los varones es una sociedad abortiva. Y nos decía finalmente que una sociedad que no respete el cuerpo y la historia de las mujeres es una sociedad abortiva. Entonces aquí lo que hay de fondo es una doble moral de la sociedad en la que vivimos, que sabe que existe el problema y que no termina de dar los pasos necesarios que necesitamos para evitar que miles de mujeres, que son nuestras hermanas, que son nuestras compañeras, la mayoría viven en los barrios y en los sectores populares, sigan muriendo en estos espacios clandestinos terribles que hay que eliminar. Y hay que eliminar no solamente despenalizando y legalizando el aborto, hay que eliminar convirtiendo el sistema de salud público nacional socialista realmente en un sistema de salud público que atienda estos casos de manera segura. Yo les aseguro, compañeras, y a todos los que nos están escuchando, que si la Revolución Bolivariana hace este paso y el Sistema Nacional de Salud asume este reto, nosotros vamos a bajar los niveles de mortalidad materna, vamos a bajar los índices de aborto. Si acompañamos esto, repito, de una campaña por una sexualidad libre, placentera y responsable. Ya para haciendo las últimas reflexiones, las últimas preguntas, y antes de darle el pase a la compañera María Costa, quiero hacer una reflexión que tiene que ver con lo que han dicho varias veces entre la diferencia de la decisión del aborto para una mujer pudiente y una que no tiene los recursos, ¿no? Entonces, como también la discusión de la legalidad trasciende hacia la discusión sobre un sistema de salud público, ya que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el aborto es legal, pero lo aplican clínicas privadas, entonces el problema sigue siendo el mismo. Para las Correcto. mujeres pobres tienen igualmente que ir a lugares clandestinos más baratos, pero igualmente mucho menos higiénicos, con mucho menos seguimiento médico de calidad, etcétera, ¿no? Por lo que sigue habiendo una gran cantidad de mortalidad materna. Entonces, para ir trayendo lo que en principio comenzamos como una discusión legal o filosófica sobre el aborto, ya trayendo al problema concreto y cerrando con así el debate, cómo es el problema del aborto se soluciona legalizándolo, pero también cómo actuaría entonces en tal caso, cómo el problema del aborto debe atacar legalizándolo o no, y en ese caso, cómo el sistema de salud pública debería actuar frente a eso, ya que no se puede dejar tampoco a la ligera de legalizarlo y que lo asuman como un problema de clínicas privadas, sino como también es una responsabilidad de la sociedad y de los organismos del Estado para defender los derechos de decisión de la mujer. Te le damos el pase a la compañera María Costa. Bueno, como ya finalizando y haciendo como un resumen de lo que estabas comentando, de lo que comentó mi compañera anterior y todo eso, una cantidad de ideas y de verdad que cada punto es interesante y cada punto se apoya, cada punto se respeta. A una compañera dijo muchas o nombró ciertas palabras claves: realidad, clases sociales, pobreza. Sí, efectivamente. Es un problema que tenemos actualmente. Muchos países lo han logrado, lo legalizaron, le está yendo mejor. Todo eso. Son países que se han profundizado en valores y principios, en foros, en mejorar cada día la cultura, el ser persona, la ética profesional de la persona. Entonces, ¿qué pasa? La realidad de nuestras clases sociales, ¿cuál es? Aún todavía persiste. Los más pobres, les cuesta llegar a ciertas informaciones, a cierto tipo de educación y
cuando hablamos de las clases sociales, personas que sí tienen dinero, que pueden ir a una clínica y se lo practican de una forma ascética y salen excelentemente. Pero esas personas, para mi pensar, tendrían otra clase de pobreza, una pobreza de conciencia, una pobreza de no respetar una vida, de no tener una prevención previa, porque yo sigo con mi punto claro que estoy en contra del aborto, ¿no? A pesar de que se legalice. Ciertamente en España cuando se legalizaron ciertas drogas, ¿verdad? Llegó un punto en que bajó mucho el éxodo porque lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos esa profesión, que a lo prohibido nos alejamos. Entonces quizás ese también sea un punto interesante para nuestro caso. Ahora mi reflexión y para culminar, el Estado venezolano y todas las entidades legales, aparte quizás de legalizar el aborto en nuestro país, debemos de profundizar esa parte de cultura, de crear conciencia, de ser unos entes y personas bioéticamente confortables y asumir con responsabilidad cada acto de vida. O sea, en eso concluyo, en eso creo que este foro de hoy en Ajicero debe darse en las calles, debe darse en colegios, debe darse y que la gente empiece a tomar conciencia de los actos de vida. En eso concluyo y en eso me baso. Bueno, ahora concluyendo un poco con el espacio, le damos aquí la intervención a Kaylin. ¿Qué tienes que decirle a todas las personas que te han escuchado? Y finalmente, después de Kaylin, a Yecuana para despedir el espacio. Bueno, lo que me resta por decirle a las personas es que concienticen un poco a la hora de tener relaciones sexuales para que vayan más allá del momento de placer, el momento de lujuria, el momento de amor o de sentimientos encontrados y piensen un poco más allá de qué te puede ocasionar ese encuentro si lo haces irresponsablemente y sin protecciones adecuadas. También le hago un llamado a la sociedad para que rompa un poco ese tabú y esos paradigmas de hablarle a sus hijos de lo que es la sexualidad, de hablarle a sus hijos sobre todo de cómo protegerse. Eso lamentablemente es un tabú muy fuerte que tenemos y que hay que romper porque sencillamente en la época que vivimos tenemos que estar claro que los niños practican la sexualidad desde muy jóvenes. Como padres no nos resta otra cosa sino hablarles de cómo protegerse a las niñas, de cómo protegerse a los varones, de cómo es la sexualidad, de que realmente la sexualidad, si la vas a ejercer, ejércela con amor, con responsabilidad y bajo las protecciones adecuadas. Darles a ver que si no cumples con esos estigmas, trata de evitarla un poco si sabes que no te estás protegiendo, si sabes que no tienes los recursos. También le hago un llamado al Estado de que ya sabemos que estamos avanzando en el tema desde el momento que legislaron la ley especial para la mujer. Ahí hubo un avance grande, grande y profundo, porque es como les dije anteriormente, se le da la potestad a la mujer de decidir o no, y entonces ya queda de parte del legislador si te juzga o no por ello, porque hay una ley que te protege y te ampara. Pero entonces les sigo haciendo ese llamado al Estado de que sigan profundizando en leyes y no solo en leyes, sino que como Estado, ente gobernante de todos los ciudadanos que aquí vivimos, plantee foros, seminarios, discursos, conferencias públicas, privadas, un seminario de medicina psicológica, porque el aborto también trae problemas psicológicos, y se enfoque en eso, el Estado, en amar un poco más a sus ciudadanos y no hacerse la vista gorda ante el problema que está suscitándose, que es grande. El aborto es un problema grande que nos acarrea a todos. El Estado debe hacerse cargo de este problema. Bueno, ese es mi llamado para la sociedad y muchas gracias. Espero que le haya llegado un poquito de lo que hemos hablado cada uno en este espacio y que si conocen a alguien simplemente no lo vayan a juzgar de una vez, sino que hablen con ellos. O sea, primero pregúntenle por qué lo hizo y traten de entender un poco. O si lo va a hacer, bueno, traten de orientarlos a ver si por lo menos lo tiene y lo entreguen a adopción pero no se vayan a la primera de juzgar. Siempre conversen con las personas ante cualquier problema que la persona tenga de cualquier índole. Siempre hay una solución para las cosas. Muchas gracias. Sí, no, bueno, yo diría como último aporte, ha sido una gran lucha y es importante recordar dentro de la historia del movimiento de las mujeres, dentro del movimiento feminista a nivel mundial, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Fue una gran conquista a nivel mundial. Llamo a todas las mujeres a que conozcamos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Allí está contemplado que toda mujer, por ejemplo, tiene derecho a decidir cuándo o no tener un hijo.
con quién y cómo tenerlo, decidir el número de hijos que quiere tener. Fue una gran conquista haber logrado ese nivel de autonomía de las mujeres. Yo creo que debemos recuperar nuestro derecho a decidir, nuestra autonomía sobre nuestro propio cuerpo. El cuerpo también está colonizado, el cuerpo es un territorio también que debemos liberar las mujeres y que ni el Estado ni nuestros compañeros, debe haber autonomía también en las decisiones que nosotras tomemos como mujeres. Entonces, esa es una reflexión importante. Abramos el debate sobre este tema tan pertinente y tan importante. No hay liberación integral del ser humano, sino liberamos también el tema de la sexualidad, lo convertimos en un tema de debate que deje de ser un tabú en cada uno de nuestros hogares, en nuestras escuelas. O sea, debe ser un tema totalmente abierto y con el cual podamos discutir y debatir. Y llamados a seguir luchando por una sociedad en la cual las mujeres podamos tener la opción de decir en qué momento tener un hijo, en qué momento traer al mundo, romper con ese paradigma patriarcal. Nos han reducido a las mujeres a nuestro rol de madre y con esa reflexión quiero cerrar. Las mujeres somos mucho más que madres. Hay mujeres que deciden no tener hijos y por eso no dejan de ser integralmente mujeres. Sin embargo, la sociedad las juzga porque nosotros estamos reducidas a nuestro rol reproductivo. O sea, la mujer debe tener hijos, debe reproducirse y esto también ha sido parte de una lucha importante y de una conquista. Tenemos el derecho a decidir si queremos o no tener hijos. Tenemos derecho a decidir si nuestra pareja es heterosexual o no. Ese es otro debate que está dentro. Entonces, bueno, muchas gracias a la Gicero y bueno, que sigamos debatiendo temas que típicamente no se debaten en casi ningún lado. Bueno, gracias, Yecuana, gracias. Ustedes son las protagonistas de este espacio. La última que intervino, Yecuana Martínez, estudiante de la Escuela de Historia, con la posición en favor del aborto, con una experiencia de lucha dentro de los movimientos feministas en pro de la legalización del aborto, en el marco de este proceso político que plantea la construcción del socialismo en Venezuela. También muchas gracias, ¿no? Protagonizaron también este debate la compañera María Costa, estudiante de sexto semestre de la carrera de Biología en la UCB, y Keilin Romero, felizmente graduada, Universidad Bicentenaria de Aragua. Muchas gracias allí también por su intervención. Lo importante, y creo que a pesar de las posiciones diversas, unas a favor, otras en contra, unas con una posición un poco más equilibrada, es que a pesar de ello hay consenso, ¿no? Y en todo caso el objetivo de este espacio es que los propios oyentes saquen sus propias conclusiones y en lo personal creo que la conclusión fundamental es que todos estamos a favor precisamente de impulsar un debate. Un debate es necesario, un debate sin tabú, un debate público, un debate precisamente que convoque a todos los sectores del país de forma democrática, de forma participativa, en pro precisamente de reactualizarnos, en pro de problematizar y al menos el objetivo de este primer programa de Gicero ha sido eso, problematizar este tema concreto como lo es el aborto. Vamos a seguir haciendo más programas, creo que este tema pica y se extiende, se puede hacer un nuevo programa y otros temas también muy importantes en la vida nacional. Muchas gracias, gracias a Satia Rengifo en la producción, en la conducción el compañero Miguel Denis y mi persona Carlos Alberto Novella. Vamos a estar sonando a través de radio guarura.net y bueno, repito, saquen sus propias conclusiones, vamos al debate, vamos a participar a todas las comunidades, a todos los barrios, a todas las urbanizaciones, a todos los pueblos a los que llegue este espacio a través de la red de emisoras comunitarias. Muchas gracias y somos el Agicero, estamos agregando al debate. Listo. ¡Bravo! Yo te preguntara si tú no ibas a intervenir antes que... Las mujeres feministas, a Cristina le decimos, no más abortos clandestinos, al grito de misoprostol, 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 ese gran medicamento que sabemos conseguir, aunque vos no lo permitas, el aborto va a salir y va a salir y va a salir y va a sacar de gran
pronto